Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este especial de Telemedellín, Elige Votar. Esta vez estamos con los candidatos a la alcaldía del municipio de Sabaneta. Como hemos estado durante toda esta semana en el horario del Magazine con Voz, pues les llevaremos a ustedes también la próxima semana todos los debates de los candidatos a las alcaldías de los municipios del norte del Valle de la Aburrá. Alejandro, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente en la moderación de este debate. Juliana, muy buenas tardes para ti y para todos los televidentes de Telemedellín. Así es, durante toda esta semana recorrimos todos los municipios del sur del Valle de Aburrá y hoy viernes finalizamos con los candidatos a la alcaldía del municipio de Sabaneta. Esto gracias a la alianza informativa entre Telemedellín y Ciudad Sur, el periódico del sur del Valle de Aburrá. Juliana. Les recordamos, Alejandro, a todos nuestros televidentes que pueden seguir esta transmisión en www.telemedellin.tv, opinar mediante la etiqueta numeral Elige Votar en nuestras redes sociales y revisar toda la información de esta campaña electoral en el micrositio eligevotar.telemedellin.tv. Ya quedan pocos días para que elijamos nuestros gobernantes a las alcaldías y a la gobernación. Comencemos entonces este quinto programa con los candidatos a la alcaldía de Sabaneta, a quienes le damos la bienvenida. Así es, Alejandro, ¿qué tal entonces si comenzamos esta ronda de preguntas con la primera que vamos a realizar y es: ¿quiénes son ustedes, candidatos? Comenzamos con Hugo Andrés Díaz Villa del Partido Conservador. Un minuto para responder, por favor. Mi nombre es Hugo Díaz Villa, soy un joven sabaneteño de 29 años de edad, soy abogado de profesión, tengo 5 especializaciones y próximo a culminar mi maestría. He sido concejal de mi municipio por 2 oportunidades, la primera vez llegando a la edad de 21 años, convirtiéndome en el concejal más joven en la historia del área metropolitana. He sido docente universitario en el área de Derecho Público durante 5 años, pero antes que nada quiero decirle a Sabaneta que está llegando una nueva generación que de manera profesional quiere tomar las riendas del municipio. Agradecerle a Ciudad Sur, el periódico del sur del Valle de Aburrá, y a Telemedellín por este importante espacio. Sabaneta es el municipio con menos homicidios del sur del Valle de Aburrá. Sin embargo, delitos como el hurto a residencias y transeúntes se han disparado en los últimos meses. La pregunta es, candidatos, ¿qué medidas de seguridad implementará para evitar que los sabaneteños se sigan viendo afectados por la delincuencia? En materia de seguridad, como en cualquier otra temática, el alcalde de Sabaneta tiene que ser un gobernante de la ciudad-región. Y eso significa que en materia de seguridad, todo el aspecto de la ciudad-región, especialmente del sur, va a afectar o desafectar a nuestro municipio. A Envigado y Itagüí en los últimos años, un gran pie de fuerza ha llegado, por lo tanto se ha trasladado la delincuencia a nuestro municipio. Es importante aumentar el pie de fuerza, el aumento de cuadrantes, de cámaras de seguridad, pero lo más fundamental es el desarrollo económico local para que Sabaneta fomente en la delincuencia y en la seguridad la causa de ambas. ¿Por qué? Porque la seguridad se fomenta en la causa del desarrollo y la delincuencia se fomenta en la causa de que no hay desarrollo económico y oportunidades. Por eso nuestra propuesta en materia de seguridad va de la mano del aumento de pie de fuerza en la institucionalidad y el aumento de la oportunidad para los sabaneteños. Así es, seguimos con el bloque de seguridad. El consumo de alucinógenos en lugares públicos preocupa cada vez más a los habitantes del municipio. La pregunta es: ¿qué programas de prevención implementará para evitar que más población consuma alucinógenos y aumente el microtráfico en Sabaneta? ¿Cuántos niños y jóvenes de nuestro municipio llegan al INDES, a la Casa de la Cultura, queriendo ser profesionales en el área que escogieron de deporte o el arte? Hoy Sabaneta tiene que pasar la página de la recreación a la profesionalización. Por eso estamos invitando que en el próximo gobierno, a través de una Secretaría de Desarrollo Económico, fomentemos el talento local. Hoy el problema de la drogadicción, aparte del tema legal, creo que tenemos que ver a nuestros jóvenes como aquellas personas a las cuales el municipio les ha negado oportunidades. De allí el llamado que hemos hecho siempre en este tema a la prevención y al fortalecimiento del proyecto de vida del joven o del niño, porque cuando hay un proyecto de vida claro en la vida, valga la redundancia, no se llega al consumo de la droga. Por eso, la política de desarrollo económico es fundamental, porque le va a permitir a toda la población tener una alternativa diferente y no es más que el desarrollo de una educación pertinente. Yo quisiera preguntarle a Hugo Andrés si cree que el autocultivo es una estrategia para disminuir el microtráfico. Candidato, el autocultivo, por favor. Una estrategia para disminuir el microtráfico. Pero cuando hablamos del autocultivo, tenemos que analizar es lo siguiente: si ese autocultivo al momento de la creación de la droga, de la sustancia, va a superar lo que la norma dice.
que son 20 gramos. Si eso lo supera, ahí tendríamos que preguntarnos si en realidad eso es legal, porque cuando al autocultivo en la producción no supera los 20 gramos, estamos hablando que estamos dentro de la sentencia del año 1994. Por eso es un tema independiente que la ley en el fomento del libre desarrollo de la personalidad ha permitido, pero lo que no podemos seguir fomentando es lo que ahora decía el candidato César, que hay una doble moral. Se prohíbe la producción y se admite la legalización de la dosis mínima. Por eso tenemos que permitir es que dentro del juego de la norma el alcalde va a garantizar la independencia del libre desarrollo de la personalidad, pero va a atacar las fuentes que el delito ordena. Candidato, usted mencionó que ya la delincuencia que se vive en el municipio de Sabaneta es por cuenta de personas que llegan provenientes de otros municipios. ¿Ha fallado esa estrategia de pronto con otros municipios vecinos para frenar esta ola de delincuencia? Lo que he dicho y lo dejé muy claro en el debate es que lo que ha llegado a otros municipios ha sido aumento de pie de fuerza. Y obviamente la seguridad es como una cobija. Usted se descobija los pies, pero se cobija la cabeza. Indudablemente, cuando hay aumento de pie de fuerza en Envigado e Itagüí, y como estamos gobernando una ciudad-región y no únicamente las 4 esquinas del municipio, tenemos que preguntarnos cómo la seguridad de Sabaneta, como la movilidad o cualquier otro tema, va a responder el aspecto de la ciudad-región. Y en ese modelo de ciudad-región hay que hacer gestión ante el Ministerio de Defensa, porque si traen policía y pie de fuerza a Envigado y a Itagüí, Sabaneta también merece respeto y hay que pedir lo mismo. Por eso el modelo de ciudad-región, en todo aspecto y tema, tiene que ser planeado dentro del modelo de ciudad-región y del área metropolitana. Según un informe de la Universidad de Summer y el área metropolitana, el 57% de los sabaneteños consideran que el problema más grave es la falta de espacios físicos para el desarrollo de actividades públicas y comunitarias. La pregunta es, ¿qué proyectos nuevos ejecutará usted en su alcaldía para garantizar la media del espacio público por habitante en la zona urbana? Lo primero es que un plan básico de ordenamiento territorial conforme a la ley 388 se modifica a través de 2 fórmulas. La primera, un cabildo abierto donde la comunidad especifica cómo quiere que el territorio sea gobernado. Y segundo, una petición a las autoridades ambientales y de movilidad para que pronuncien su temática. Lo segundo es que Sabaneta tiene en un plan básico de ordenamiento territorial la obligación de la formulación de una política pública de vivienda, que sea a mediano, corto y largo plazo. Segundo, modificar las zonas de expansión urbana en lo que respecta a las zonas de compensación económica, que no sean en dinero, sino que sean en especie. Y si va a ser en dinero, como se está buscando una reglamentación a partir del año 2009, que ese dinero vaya dedicado a zonas de equipamiento público. Y por último, también hay un tema fundamental y es la legalización y titularización de predios, ya que hay muchos sabaneteños que tienen un terreno, tienen su casita, pero en el fondo no tienen nada porque no hay una legalización y un título apto en derecho. Con el tema que estamos trabajando, y es que el crecimiento poblacional de Sabaneta es evidente en la zona urbana y mucho más en la zona rural tras la modificación del POT. ¿Considera que esta realidad ha sido beneficiosa para el municipio y cómo será el desarrollo habitacional en su alcaldía? Lo primero es que Sabaneta en los últimos 10, 15 años el impuesto de industria y comercio y el impuesto predial se ha equiparado. Eso significa que hay una vocación social residencial y una vocación económica por definir. Hoy eso es muy preocupante para el futuro local porque hoy tenemos que priorizar en el desarrollo económico cuál va a ser la vocación de nuestro territorio. Ahora, en el tema de la aceleración de la construcción, es muy fácil uno llegar a plantear la posibilidad del freno a la misma. Pero hay un principio en la Constitución y hay un principio en la familia, y es que la libertad de la construcción como libre empresa propia de la familia, tener una vivienda, es como decirle a cualquier sabaneteño que es imposible caminar o salir a un parque. Por eso el principio es decir que uno tiene que gobernar conforme a la norma, y Sabaneta hoy tiene un reto mucho más importante, es identificar cuál es la vocación económica para que a partir de allí identifiquemos mojones de desarrollo, porque lo más importante es lo social en Sabaneta. Tengo una pregunta nuevamente para Hugo. Hugo ha sido concejal en los últimos 8 años en Sabaneta y al consejo le corresponde el control político. Ya hemos mencionado que en Sabaneta se cambió la compensación de los planes parciales por dinero. ¿Cuánto es el dinero que ha recibido Sabaneta en esas compensaciones y en qué se ha invertido esos recursos? Me alegra mucho la pregunta porque fui el concejal que voté negativo esa posición, y eso se debe a un fenómeno. Y es que desde ese momento se visualizaba que en el municipio no había garantía de reconocimiento de cuántos recursos había ingresado, por un tema muy básico,
y es que no se había reglamentado el Fondo de Compensaciones Urbana, y como no se había reglamentado, es imposible el conocimiento de la temática. Por ese motivo, como la pregunta usted me la hizo, bajo ese mismo argumento yo voté negativo de eso dentro del Plan Básico de Ordenamiento, porque era inaudito que en Sabaneta a partir del año 2009 se empezara a fomentar el crecimiento urbano a través de zonas de compensación dadas en dinero y no dadas en especie. Por ese motivo, y el argumento que usted da en su pregunta, es que yo voté negativo a eso. Sabaneta no tiene muchos espacios y hoy todo el mundo está con grandes preocupaciones. ¿Por qué el Consejo Municipal y ustedes con el control político le permitieron a la alcaldesa vender nuestros lotes y nuestros espacios? ¿Por qué no los conservamos a futuro? Si ustedes tenían esa responsabilidad, ¿cómo se reúnen y le permiten a la alcaldesa hacer esto? Muy importante la pregunta que me hace el candidato, ya que él fue secretario de despacho de Bolillo y en el año 2009 por ley 388 él tuvo que haber presentado el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. En ese Plan Básico de Ordenamiento Territorial lo que se hizo, y yo lo voté negativo, fue las zonas de expansión urbana, que lo que hizo fue acortar todo el metro cuadrado por habitante. Así que esa pregunta más fácil la responde usted porque yo lo voté negativo. Ahora, en todo el crecimiento urbano de Sabaneta, lo puede mirar en las actas del Consejo, cómo ha sido el comportamiento de Hugo Díaz Villa con respecto a ese tema en Sabaneta. Muchas gracias, candidato. Sí, candidato. Por favor. El doctor Iván Alonso plantea que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial ha favorecido a los privados. Me gustaría saber si él ya denunció a los funcionarios que hicieron eso, porque hay un principio en la ciudadanía y es ser solidarios y respetuosos y coherentes. Candidato Iván, por favor, un minuto. Yo le quiero decir al candidato Hugo Andrés que cuando usted revise el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, ve que como lo habíamos planeado no es. Que las personas que estaban hoy planeando el municipio de Sabaneta se dedicaron no a cumplir el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Aparecieron edificios donde iban vías. Hoy se vendieron unos lotes y se construyeron y no tienen licencia. Nosotros nos hemos tomado el trabajo de decirle a los sabaneteños que así no es. No los he denunciado, candidato Hugo. Cuando tenga las evidencias lo voy a denunciar. Pero usted como concejal tuvo que haber hecho un control y no lo hizo. Y el desorden hoy es lo que Sabaneta está sufriendo. Usted como concejal tuvo necesariamente que hacer un control y no lo hizo. Y hoy que está saliendo como candidato del continuismo, está diciendo que debe cumplir con la norma. ¿Por qué no la cumplió antes? Sí, no, claro, y no que la pregunta, él viene y la denuncia, pero formalmente no ha habido ninguna denuncia. Entonces es muy preocupante cuando un candidato a la alcaldía viene y plantea aquí una respuesta que no ha denunciado. Entonces, ¿cuál es la coherencia? El control político lo hemos hecho. Usted como secretario de Educación se lo hizo, porque usted fue secretario de Educación de Bolillo y hoy viene a hablar del continuismo. Cuando yo fui oposición a Bolillo, cuando yo no apoyé a Bolillo, usted fue el jefe de debate de él. Entonces aquí la política hay que hacerla con coherencia. Nunca me he ido de mi partido porque soy coherente. Creo que usted ha pasado por toda la democracia de Sabaneta. ¿Ustedes van a construir o van a revisar la construcción? La construcción en la vereda San José? Comienza el candidato Hugo Andrés. Muy importante la pregunta a la vereda, porque en Sabaneta el tema de la regulación de la construcción tiene que hacerse en 3 caminos. El primero, una modificación al Plan Básico de Ordenamiento Territorial que la haremos en enero, previa facultad del Consejo. Segundo, la revisión de las zonas de compensación urbana. Y el más importante, un manual de construcción para regular el respeto al espacio público, al medio ambiente y a la manera como se construye. Tercer eje temático para los candidatos a la alcaldía de Sabaneta y es movilidad. En la actual administración se han ejecutado importantes obras como la ampliación de la avenida Las Vegas, el puente de la 77 Sur, entre otras. Sin embargo, Sabaneta no es ajeno a los problemas de movilidad del sur del Valle de Aburrá. Candidatos, mencione 3 nuevos proyectos que adelantará para mejorar la conexión con los demás municipios del área metropolitana. Inicia Hugo Andrés Díaz. Indudablemente, en el tema de movilidad, Sabaneta hace parte de la famosa ciudad-región. Y en el proyecto de la Centralidad Sur y todo el modelo de la movilidad, tenemos que hablar de una Sabaneta longitudinal y que los ejes transversales tienen que ir articulados. Por eso estamos proponiendo el intercambio vial de Mallorca en el puente levadizo, la ampliación de la 43A y la ampliación de la 77 Sur, como obras que van a permitir que esa Sabaneta longitudinal hable en el cuadro de la transversalidad y la movilidad. Pero el problema de la movilidad
en la región es invitar al área metropolitana a que cumpla su rol de planeación metropolitano de movilidad, para que así el municipio pueda articular no únicamente internamente, sino externamente todo el proceso de la movilidad, que en últimas es un problema de la ciudad-región y que Sabaneta internamente tiene que resolverlo de la mano de la ciudad-región. Ante la escasez de parqueaderos públicos, las calles de Sabaneta se convirtieron en un parqueadero. Pese a la implementación de zonas reguladas de parqueo, esta medida ha generado polémica y rechazo en algunos sectores. ¿Qué acciones tomará para garantizar el parqueo de habitantes y visitantes sin afectar el espacio público y la movilidad? El camino es una modificación al Plan Básico de Ordenamiento Territorial. En esa modificación al Plan Básico de Ordenamiento Territorial le vamos a pedir a la comunidad por previo cabildo abierto que nos ayude a definir un manual de construcción. Y a la par hay que aumentar la exención tributaria para el beneficio de construcción de parqueaderos en altura. En ambas lo que vamos a buscar es una reglamentación en materia de construcción y el incentivo a la construcción de parqueadero en altura. Y un tercer aspecto es que las futuras obras de infraestructura que tenga el municipio estimule el uso de la bicicleta y priorice al peatón. Por eso el camino de la movilidad es darle prioridad al peatón y al uso de la bicicleta, ya que Sabaneta debe encaminarse a la cultura del deporte. Yo le quiero preguntar al candidato Hugo el tema de los parquímetros. En 3 oportunidades, Hugo, usted autorizó el tema de los parquímetros, pero he visto en los últimos días que usted salió a demandarlos, algo que yo creo que no va a llegar a ningún término. ¿Cuál es su preocupación, el tema de los votos o la verdadera problemática que están sufriendo los residentes, el sector de comercio del municipio de Sabaneta? Hay una diferencia entre el discurso y los hechos. Nosotros mostramos hechos. Lo segundo, en ningún momento aprobamos parquímetros, aprobamos facultades. Solo que cuando hay desconocimiento hay discursos errados. Por eso nosotros hacemos acciones. Lo que se aprobó fue una facultad desde el año 2009 en donde en el contenido fáctico que hace parte del derecho administrativo se dijo que los parquímetros no iban a estar afectando la residencia y el comercio, sino polígonos individuales para que los visitantes tuviesen que pagar el parquímetro. Pero en ningún momento aprobamos, solo que esa es la diferencia en la política. A veces el chisme se toma a las calles, cuando el argumento se da es claro. Hoy en Sabaneta lo que se aprobó fue una facultad, porque obviamente un concejal no contrata por norma, el que contrata es la administración. Indudablemente lo que buscamos fue hacer una acción. Yo prefiero el populismo al discurso sin acciones. Sabaneta ha estado en la lupa de las autoridades durante las últimas elecciones debido a la inscripción de cédulas y posible transhumancia. Incluso el Consejo Nacional Electoral anuló recientemente 8.242 cédulas inscritas para este proceso 2015. La pregunta es, candidatos, ¿considera que hay garantías para este proceso electoral y a quién beneficiaría este tipo de delitos electorales de comprobarse? Lo primero es que es muy peligrosa la pregunta, porque la transhumancia es un delito. Y por eso, cuando hay un delito de por medio, es irresponsable aseverar cualquier situación. Lo segundo es que el 23 de abril le pedimos al Consejo Nacional Electoral una investigación en Sabaneta, donde pedíamos censo cero, que se revisara todo el censo electoral en la historia de Sabaneta, porque desde que yo tengo uso de razón siempre ha habido el debate en Sabaneta de la transhumancia o no. Por eso le pedimos al Consejo Nacional Electoral censo cero. Indudablemente en Sabaneta hay una población flotante demasiado alta. Se calcula que alrededor de 100.000 habitantes que trabajen o estudien, como lo dice el Código Electoral, en el tema del domicilio electoral. Pero indudablemente es muy peligroso, porque al hablar de transhumancia es hablar de un delito. Y primero, yo soy un candidato, yo no soy un juez. Diga que lo va a diferenciar de la actual administración. Comienza esta ronda Hugo Díaz. Indudablemente en la política uno hablar de continuar o no continuar un tema me parece muy peligroso. Hay situaciones que uno tiene que continuar y otras que no. Yo diría que en mi programa de gobierno, como lo planteé y como me ha caracterizado en mi función pública, a Sabaneta le quiero dar un cambio durante toda una historia que ha dedicado un tema de asistencialismo y a no el desarrollo económico. Por eso nuestra propuesta es tener un municipio que hable el desarrollo económico y el desarrollo integral del ciudadano, fomentando el empleo y el desarrollo local. Gracias. Es una pregunta para el candidato Hugo. Él ha sido concejal durante 8 años. Frecuentemente nos dice que él ha votado negativos algunos
algunas de las propuestas de la administración, pero existe algo que se llama la ley de bancadas, que dice que los partidos políticos deben votar el bloque, y él hace parte del Partido Conservador, que es quien tiene la mayoría de los concejales desde hace 8 años. Por favor, nos explica cómo funciona eso. Recuerdo lo siguiente, que un consejo municipal hace parte de la rama ejecutiva del poder público, no de la rama legislativa. Y el principio de la ley de bancadas aplica para la rama legislativa. Un consejo municipal, para que sepa, hace parte de la rama ejecutiva del poder público. En el estudio realizado por el área metropolitana se evidenció el malestar de los sabaneteños por la clase política local, al considerar que muchos de sus protagonistas son corruptos y el municipio es utilizado para pagar favores políticos. Consideran que Sabaneta ha sido administrada de manera corrupta y, de ser así, tiene pruebas de ello. Inicia nuevamente por orden de tarjetón Hugo Andrés Díaz. Vuelvo al tema de la transhumancia. Uno en la política corre muy fácilmente a señalar. Lo más fácil en la política es señalar. Lo más difícil es construir y probar. Por eso hoy Sabaneta, como cualquier municipio de este país o cualquier ciudadano de Colombia, podría decir que cualquier ciudadano sujeto político es corrupto. Pero en la invitación de la democracia es a construir y a proponer. Hoy en Sabaneta, si hay corrupción o no hay corrupción, es un tema de los jueces, no es un tema de un candidato al alcalde. Gracias.